Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, que el Señor nos continúe bendiciendo. Soy el pastor Franger Sánchez y el día de hoy, estamos hablando acerca de la oración y quisiera compartir un poquito acerca de la palabra de Dios para reforzar lo que es el tema de la oración en la congregación. Muchas veces la oración no llega a cumplir su propósito, su cometido, porque desconocemos cosas que son importantes a la hora de orar, a la hora de entrar en este espacio, este momento que debe ser exclusivo del creyente para estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que quisiera compartir el día de hoy, que tuviéramos una lectura de la palabra en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer 3 versículos allí, el versículo 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bien, fíjese que hay cosas, como le decía hace un momento, que estamos desconociendo acerca de la oración. Y una de las cosas más importantes que el creyente debe saber es que la oración en grupo, cuando nosotros nos reunimos a orar, cuando nosotros nos planificamos para orar, así como bien lo hemos hecho antes, por ejemplo en la Biblia de oración, nos ponemos de acuerdo para orar por un propósito, por alguna necesidad, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Una de las cosas que hay que tener bien presente es que el Señor Jesucristo dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Pero lamentablemente muchos ignoran la razón por la que el Señor está allí en medio de su pueblo. Y la razón por la que el Señor está en medio de su pueblo, cuando está congregado, es para bendecir a su pueblo. La iglesia recibe bendición del Señor cuando se congrega para orar. Muchas veces pensamos que el Señor está en medio de nosotros para que le adoremos, para que le cantemos, y resulta que Él está específicamente para bendecirnos. Y eso nos lo está diciendo la palabra acá en el verso 19, donde dice: Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, es decir, si se reunieran a orar, esa oración tendrá una respuesta del Padre que está en los cielos. Entonces allí donde continúa diciendo el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿para qué está el Señor en medio de su pueblo cuando está orando? Para bendecir, para traer esa respuesta a esa petición para la que se han congregado, traer esa respuesta a esa necesidad por la que se han abocado a orar. Entonces, ¿a qué viene el Señor? Viene a traer esa bendición que nosotros estamos necesitando. Para eso está el Señor entonces en medio de nosotros. Muy importante que conozcamos ese fundamento para que entendamos entonces que nuestra oración sí tiene una respuesta. Tiene una respuesta y viene directamente del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos dirigimos al Padre en oración, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Bien, ahora, esta oración, otra de las cosas que veo que siempre tenemos dificultad, debilidad en cuanto a la oración, es en qué momento debemos orar, en qué lugar debemos orar, por lo menos en estos tiempos que hemos tenido distanciamiento, dificultades para reunirnos. Eso nos ha sido limitación para que oremos. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado, se han hecho transmisiones, conexiones de diferentes lugares y de alguna manera, de una manera u otra, nos hemos estado reuniendo para orar. Entonces, eso cuenta también en la oración. ¿Por qué? La palabra nos dice, el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 17, uno de los versículos más cortos de la Biblia, es el apóstol Pablo exhortando a los hermanos a la oración y le dice específicamente, orad sin cesar, orad sin cesar. Es decir, que nosotros no podemos limitar la oración por el hecho de que no podemos estar todos en un mismo lugar, de que no podemos reunirnos en un lugar específico. No podemos orar, no. La Biblia dice orar sin cesar, es decir, no podemos descansar en la oración. Aun cuando tengamos impedimento, tengamos tropiezo, nosotros tenemos que atender a este llamado a orar sin cesar. Yo quisiera que me acompañaran a una lectura en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2 vamos a encontrar una instrucción de parte del Señor que tenemos que apropiarnos de ella. Específicamente en el versículo 8 dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Que los hombres oren en todo lugar. Y cuando la Biblia dice hombre, está refiriéndose al ser humano, a la persona en general. Hombre, mujer, niño, anciano, que de en todo lugar nosotros seamos capaces de no prescindir de la oración, porque tengamos obstáculos, tengamos dificultad, no prescindir de la oración, porque en la oración está la bendición del pueblo de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que esa oración entonces sea conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para que esa oración sea agradable a Dios? Bueno, no podemos tener temor al respecto de esto, porque no estamos solos en la oración. Y la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos un respaldo especial para que nosotros con confianza podamos llegar ante el trono de la gracia, a la presencia de Dios en oración. Está en el libro de Romanos capítulo 8. Quisiera que me acompañaran también. Romanos capítulo 8, vamos a leer 2 versículos allí para que concretemos esta primera parte de este tema de la oración, acerca de cómo, cosa que nosotros no podemos ignorar al momento de orar. Fíjese, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice de la siguiente manera: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, este es el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, otra razón que tenemos para continuar orando, para persistir en la oración, aún en medio de las dificultades y aún en medio de los tropiezos, debemos continuar orando. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.